Irene Gutiérrez, Más de Uno. Y cuando ustedes escuchan esa sintonía es porque tenemos entrevista aquí en los estudios de Onda Cero Puerto Llano, y en este momento tengo aquí a mis invitados, a Natalia Céspedes, secretaria general de las Juventudes Socialistas de Puerto Llano, y a David Sánchez, que es secretario de organización y de muchísimas otras cosas, porque ellos me estaban contando que llevan varias cositas juntas estos jóvenes de las Juventudes Socialistas. Y yo los invité porque, bueno, entre la Juventud Socialista se mete en muchísimas cosas que hay que hacer y que hay que empezar a concientizar a los jóvenes. Y ellos, yo los invité porque yo quería hablar del tema de la Ley de Diversidad Sexual que fue aprobada recientemente aquí en Castilla-La Mancha. Bienvenida, Natalia, bienvenido, David. Gracias. A ver, cuéntenme. Acabamos de pasar el mes del orgullo, del mes del orgullo LGTBI, y hay una ley aquí en Castilla-La Mancha recién aprobada sobre la diversidad sexual. Cuéntame, Natalia. Bueno, pues efectivamente estamos en julio, acaba de pasar todo el mes del orgullo LGTBI, unas fiestas que siempre son muy deseadas a lo largo de todo el año, pero que no podemos olvidar que no solamente son fiestas, sino que tiene que perdurar ese carácter de lucha y de reivindicación que en realidad es para lo que existe el orgullo. Y efectivamente las Juventudes Socialistas hemos estado ahí. Aquí en Puerto Llano también organizamos una actividad, fue una charla, debate abierto con el colectivo Contigo, que nos acompañó. Conocido, sí. Sí, en la Tetería Corazón Mágico de Mazdala pudimos charlar con la gente y bueno, nos alegra mucho que en Puerto Llano se esté empezando a mover todo este tema, que se esté empezando a visibilizar, porque queremos vivir en una ciudad más igualitaria y más diversa. Y sí, recientemente se ha aprobado una ley en Castilla-La Mancha con el impulso pues, de Emiliano García Paje, de la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, que además ha tenido el apoyo de todos los grupos políticos, que esto es algo que no siempre se da, y bueno, creo que es una gran muestra del consenso que existe con respecto a este tema, de lo importante que es esto, porque no se nos puede olvidar que Castilla-La Mancha es una región rural y que este carácter rural para algunas cosas es muy positivo, pero bueno, para otras también nos puede afectar. Entonces, bueno, es una ley bastante completa, ¿no?, para ser la primera vez que se legisla en torno a algo así en Castilla-La Mancha. Y yo quería poner en valor la figura de Carlos González Beltrán, asesor de la Consejería de Igualdad y que además es compañero de las Juventudes Socialistas y que ha sido uno de los grandes impulsores de esta ley, porque las Juventudes Socialistas estamos ahí, estamos en las luchas que nos implican y estamos presentes. Tú sabes que la gente oye ley de diversidad sexual y puede no entender qué es lo que quiere legislar la ley, pero no es legislar, o sea, qué es lo que trae, cuáles son los beneficios de esa ley. Hay gente que no lo entiende porque no lo ha leído, porque no está bien informada, por diversas razones, pero sí me gustaría que detalláramos un poquito lo más importante, David, si lo tienes, porque te veo bien preparado allí. Sí. ¿Qué es lo que trae esta ley para el colectivo LGTBI? Pues esta ley legisla sobre el respeto y sobre muchas otras materias en en temas de diversidad sexual. Es decir, no se nos puede olvidar que, como me lo habéis comentado, Castilla-La Mancha es una región rural y las personas LGTBI queremos seguir viviendo en nuestros pueblos, seguir viviendo en nuestras ciudades y que los delitos de odio se castiguen. Pues uno de los puntos, por ejemplo, es que se aborda la personación del gobierno regional como acusación popular en casos de homicidio o asesinato cuando sean por motivos de LGTBI-fobia. También incluye materia educativa que se en los centros educativos una especial atención sobre evitar el bullying y evitar delitos LGTBI-fóbicos, faltas de respeto, sí, y acoso.
También, atender en la medida de lo posible a quien sufra un ataque ya sea violencia física, violencia verbal, y acompañar a esta persona durante todo el proceso, porque sí que es cierto que muchas veces no se denuncia o no se pone en manifiesto que se ha sufrido un ataque porque se piensa que es un poco, que no le van a hacer caso, por su orientación, o que es un incidente menor. De hecho, el 38% de las personas LGTBI que han sufrido un ataque verbal o físico no denuncian por este motivo, porque piensan que no se les va a hacer caso, que es algo menor. Hay que condenar todas las agresiones LGTBI, ya sea por cómo vistes, por tu identidad sexual, por quién es tu pareja, por tu identidad de género o por cualquier otro motivo. No podemos permitir que la violencia llegue a casos tan extremos como, por ejemplo, Samuel, este chico de Galicia, que fue asesinado por el simple hecho. Mira, yo no me meto porque ha habido mucha controversia en este asunto y sí que es cierto que el periodo de investigación es largo y se decía que no era gay, que tal. Yo sigo pensando que lo mataron porque tenía pluma, porque aparte de que fuera gay o no fuera gay, el muchacho tenía pluma, y el muchacho expresaba su identidad de género, su masculinidad, como a él le apetecía y le daba la gana, y ese fue el motivo del asesinato, un delito de odio, claramente, por motivos de identidad sexual y de expresión de género. Y ya que estamos hablando de la ley, pues también te cuento que obliga a empresas y entidades públicas a que asuman su compromiso con la igualdad de género y contra la LGTBI, por supuesto. Y se puede incorporar el requisito en convenios de la Junta de Comunidades con estas empresas o entidades. Prohibición también de las terapias de conversión. Sí, eso me parece es muy importante. Eso es importante porque hay mucha gente que cree que esto es una enfermedad o que tiene una desviación mental y someten a estas personas que están claras a lo mejor en lo que quieren ser, en lo que son, en su condición de género, los someten a eso, y eso es una manera de abusar también, ¿no? Sí, siempre están patentes estas fobias que luego se intentan llevar al terreno científico y darle una explicación científica, pero no hay otra explicación más allá del temor a lo diferente y del odio, y ya está. Así que es muy importante el punto ¿no? de la prohibición de las terapias de conversión, donde muchas veces también algunos pseudoprofesionales se acaban lucrando con cosas que para nada son una enfermedad, y ya debería estar claro. Lo que me parece también muy bueno, lo que acaba de resaltar David, es la inclusión, o sea, que no sea ser del colectivo LGTBI sea un motivo para no encontrar un trabajo o para que te pase algo dentro de un trabajo, porque si bien hablamos de bullying y acoso en las escuelas, en los institutos, incluso en las universidades, también pudiera suceder en un puesto laboral, en un trabajo, ¿no? De hecho, muchísimas personas LGTBI intentan no contar en los trabajos y en las escuelas, que son, claro, los niños pues son mucho más vulnerables y prácticamente un 48% de las personas LGTBI no sale del armario. Es que cuando se pertenece al colectivo LGTBI, cuando eres una persona LGTBI, hay muchos armarios, no solo es uno, hay con tus amigos, con tu familia, en el trabajo, en otras nuevas amistades que conozcas, y es muy complicado. Y de hecho, ser persona LGTBI en el mundo es muy difícil también, porque hay muchos países que es pena de muerte o pena de prisión. Bastante más. Una pregunta que les voy a hacer, antes de que saliera esta ley, dentro de mi conocimiento, de lo que leo en las noticias, aquí en Castilla-La Mancha ha habido crímenes o casos fuertes que hayan llegado a los tribunales o a las noticias por acoso, por bullying, hacia el colectivo LGTBI, conocidos, digo, seguramente hay un montón, pero que haya salido notoriamente a la luz pública. Yo creo que por supuesto que los habrá habido, pero una de las cosas que en Castilla-La Mancha suele pasar es el término que ahora se ha acuñado, el llamado sexilio. Y eso ya es violencia
El sexilio es cuando una persona, por su orientación sexual, su identidad de género, su orientación afectiva, se ve abandonada a abandonar su tierra, a abandonar su lugar de nacimiento, donde se ha desarrollado, porque siente que ahí no tiene oportunidades de ser él, ella o lo que. Sí, o lo efectivamente. que. Claro, imagínate, o sea, sexilio, se ve exiliado Efectivamente. a causa de su orientación sexual, Sí. porque no la puede manifestar O de por lo que género, sea. o afectiva, Claro. o bien como ha comentado antes David con el caso de Samuel, simplemente porque expreses tu identidad de una forma, ¿no?, que se salga de los patrones de lo que tradicionalmente ha sido lo masculino o lo femenino, y simplemente por eso puede ocurrir. Sí, hay que tener en cuenta que Castilla-La Mancha, al ser una zona con muchos municipios, pueblitos y zonas rurales, pues es verdad que la información o la educación para entender y para la aceptación de este y de otros colectivos es más, vamos a decir que tiene más obstáculos. Ya Sí. está. Sexilio, esa palabra. ¿Y quién puso esa palabra, Natalia? Pues realmente no sé. Yo creo que si fueron ha los habido colectivos Los mismos quienes colectivos. Que lo acuñaron. haya Vamos, yo la acuñado. aprendí de los colectivos. Sí, de los propios colectivos. Cuando pues hace el orgullo rural o cuando vamos a manifestarnos a pueblos donde ciertos alcaldes o alcaldesas no quieren exhibir un pequeño guiño, siempre hay polémica, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en Madrid no han querido exhibir la bandera LGTBI porque no se pueden, porque está prohibido, ¿no? Desplegar banderas con banderas nacionales y tal, pero luego sí que cuando viene el Real Madrid a ganar la Champions, pues se pone la bandera del Real Madrid, pero bueno, esos son... Mira, y esta ley, David, Sí. porque veo que eres el que más la maneja, esta ley tiene algún apartado donde se promueva la educación temprana, porque a ver, hay gente que ya está hecha y formada y a lo mejor esas creencias no las vas a cambiar, pero si educamos desde jóvenes, desde temprano, Sí. a nuestros hijos, que hay gente que es diferente, que están, o sea, pero que tenemos que aceptar y tratar con igualdad. Creo que la base primordial para evitar muchas cosas es la educación. ¿Hay algo que contemple esta ley? Sí, Sí lo hay. Al se respecto, contemplan sí lo hay. protocolos de actuación en caso de violencia, pero también se contemplan La prevención, de alguna manera, que es la educación. que es Sí, efectivamente la la inclusión educación. de contenidos en el currículo, también la educación al mismo profesorado, y sí, está dentro de la ley. Está dentro. Me gustó algo que tú dijiste de cifras. Sí. ¿Me puedes comentar algunos de esos números que traes allí? Pues mira, al principio comentaba que hay algunos países que es ilegal ser homosexual, en concreto 69. 11 de ellos pues se castigan con la muerte. Arabia Saudí, Brunei, Irán, Mauritania, Vamos a educar. Nigeria y Yemen. O se castigan con pena de muerte, pero pueden librarse, ¿no? Que son Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar, donde se está celebrando un mundial de un fútbol mundial ahora. de fútbol, Sí. y donde por exhibirte como LGTBI pues puedes Puedes morir. Y Somalia. 6 se castigan con la pena con cadena perpetua, Sudán, Tanzania, Uganda, Zambia, Barbados y Guyana, y el resto se castiga con prisión. Y hasta hace 2 semanas o semana y media, Antigua y Barbuda despenalizó la pena de muerte. O sea, la pena de muerte no, la homosexualidad, ¿no? Porque luego también es que hay mucho... O sea, cuando nosotros nos referimos al orgullo, cuando se celebra el orgullo, no es solo el orgullo gay. Ya, claro es que el no. orgullo Hay que LGTBI. explicarlo, claro. ¿Sabes? Sí. Porque sí que es cierto que bueno, las personas LGTBI sufren discriminación interseccional. Es decir, por ejemplo, las mujeres sufren discriminación por ser lesbianas y por ser mujeres. Claro. Las mujeres trans Y además- sufren discriminación por ser trans, por ser mujeres O por y ser, por ser de alguna otra raza también. por ejemplo, o sea, Racializada, es que, sí. claro, cuando vas metiendo e introduciendo distintos elementos De discriminatorios, acabas pues Mal. eso. Mira, por ejemplo, esto es una encuesta que hizo la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿vale? Y he sacado algunos porcentajes. Sí. ¿Por qué no denunciaste a la policía el último delito de odio? El 38% porque fue un incidente menor o no se le ocurrió. El 34% porque no pensaba que pudieran hacer algo las autoridades. El 26% porque no quería que nadie lo supiera.
El 21% porque no confía en la policía. El 19% por miedo a represalias. Claro. Bueno, y hay un porcentaje interesante, que aunque solo es el 1%, pero es porque se dedicaba a la prostitución. Muchas personas, en muchos entornos, no solo LGTBI, pero en muchos entornos muchas personas están obligadas a prostituirse, porque no tienen otra vía de escape. De vivir. Y entonces, bueno... Sí, aquí es un tema fuerte, porque inclusive hay muchas personas pertenecientes al colectivo LGTBI que cuando manifiestan esta condición en sus hogares, al ser rechazados, inclusive los tienen que abandonar el hogar. Por eso muchos caen en la prostitución, o sea, porque no es una cosa que elijan ser prostituirse. No, claro que están obligados. Al abandonarlos la familia o el hogar, pues... es complicado. Bueno, es que aquí se puede abrir el melón de... Pero bastante. En el tema de la prostitución, bueno, se está demostrado, ¿no?, que más del 90% de las personas en general, que son mujeres, la mayoría, por supuesto, sí, que ejercen la prostitución es porque están bajo el sesgo de mafias, de proxenetas, del pequeño porcentaje que supuestamente lo hacen voluntariamente. No es voluntariamente, es porque no encuentran otra forma quizás de sobrevivir, sí, no tienen otra forma de buscarse la vida, de eso, o sea, realmente tampoco es voluntariamente. ¿Y crees que con esta ley, esta ley de diversidad sexual aquí en Castilla-La Mancha, avancemos? ¿Crees que todas las instituciones entrarán de alguna manera en esa conciliación con este colectivo? Yo sí, sinceramente lo creo que es una ley, además lo que te comentaba antes, que el simple hecho de que todas las fuerzas políticas la hayan apoyado, creo que ya es una muestra, ¿no?, del consenso que hay con respecto a este tema. Por supuesto que se puede seguir avanzando, por supuesto que es una ley que con el tiempo se podrá pulir, se podrá mejorar, claro, se podrá modificar ciertos aspectos, pero yo creo que es una ley muy completa. Y también porque se ha hecho siempre contando con el apoyo y escuchando a los colectivos LGTB, ¿no? Porque esto es como todo, la voz siempre de los movimientos sociales la tienen que llevar los colectivos. Claro. Pero se ha hecho contando precisamente con los colectivos, con lo cual se han recogido esas demandas y bueno, es una muestra más de otra de las leyes que ha legislado el Partido Socialista en favor del colectivo LGTB, como ya fue, por ejemplo, a nivel nacional, la ley del matrimonio igualitario, aprobada en 2005 con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero ahí tenemos la prueba, ¿no? Estaban, pues, por ejemplo, Pedro Cerolo, que fue un activista increíble, que fue el que más importancia dio a esto, el que llevó la voz cantante. Por eso digo, ¿no?, que al final siempre son cosas que surgen en los movimientos sociales, pero que luego hay que recogerlas y el Partido Socialista lo hace. David, ¿tú perteneces al colectivo LGTBI? Sí. ¿Cómo te sientes con esta ley y con el apoyo, bueno, del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero? Y seguramente vendrán más gobiernos, no solo socialistas, yo espero que de cualquier partido de oposición que se sumen. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que avanzamos? Sí, siento que damos un paso hacia adelante en materia de derechos, en materia de seguridad jurídica y en materia de que si tengo algún problema algún día, que los he tenido y por suerte no ha sido violencia física, pero sí mucha violencia verbal. Y discriminatoria. Y discriminatoria a veces. Me siento muy protegido con esta ley. También me sumo a las palabras de Natalia, que es la primera ley que se hace en Castilla-La Mancha, tiene que seguir mejorando, pero es que viene alguien por la derecha y viene pisando fuerte. Entonces, ya que esta ley se ha conseguido con el consenso de todas las fuerzas políticas, que no creo que vayan a Ciudadanos y el PP no son muy de izquierdas precisamente, pero se han sumado a esta ley. Pero se han sumado a eso, entonces no creo que aunque haya un cambio de tornas, vayan ahora a echar para atrás. A ver, yo creo que en esto tenemos que estar alertas porque, como comenta David, por ejemplo, en Castilla y León, donde sí ciertas fuerzas políticas de extrema derecha, bueno, le vamos a poner nombre, Vox, han conseguido acceder
al gobierno, y lo primero que han hecho ha sido tajar las leyes y las legislaciones de igualdad que tienen que ver con el feminismo, con los derechos de las mujeres y con los derechos de las personas LGTBI. Y ahí está el PP abriéndole la puerta de entrada y dejándoles llevar las riendas del asunto y cediendo a esto. Pero calma, pueblo, que aquí están las juventudes socialistas de Puerto Llano, a Natalia Césped y David Sánchez, que nos van a proteger de todo esto, porque yo sé que además hay una red detrás de ustedes muy grande que bueno, que va a apoyar a que este avance tan importante. Hay equipo. Claro, y este avance tan importante que se ha logrado en Castilla-La Mancha no se vaya para atrás. Muchísimas gracias, Natalia, muchísimas gracias, David, por estar. Y ustedes, queridos amigos, hasta mañana a las 12:30 aquí en el 101.2 su dial. Chao.